Muy buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. Algo que les va a llamar la atención, porque a mí todo el mundo me lo ha dicho en el canal. ¿Y dónde está su corbata? Bueno, es increíble, 40 años. No sé. Pero bueno, yo comparto esto con mis televidentes porque es parte de la familia. Nosotros hacemos los programas no como lo hacen en otros lugares diferentes, sino es una conversación con nuestro invitado y por supuesto que ustedes no participan con ustedes, que yo sé que después me mandan información, pero con ustedes también. Y hoy es un tema serio, es un tema que ya habíamos tratado hace unas semanas atrás sobre la ley Halliburton y el impacto que pudiera tener ella en la política norteamericana. Y hemos visto algo aquí que es un poco contraproducente, que para eso hemos hecho este programa. Y es que ya, gracias al presidente Trump, se ha puesto en efecto la ley, el área en la cual tú abundaste, que es la que puede impactar al régimen y forzarlo a hacer un cambio. Lo interesante de todo esto es que hemos visto la conexión de Cuba con Venezuela. No sé si Venezuela ha sido para Cuba algo importante en el sentido de que puede provocar su eliminación. Dios quiera que sea así. Pero lo que me llama la atención es también todos esos países que han apoyado a Venezuela en el sufrimiento que lleva, que todavía no hemos visto esa luz al final del túnel, pero todos están protestando contra Estados Unidos, la comunidad europea y todo, de que Estados Unidos haya tomado esa medida tan drástica, haciendo sufrir al pueblo de Cuba. No le importa el sufrimiento del pueblo de Cuba de 60 años. Eso es lo que me llama enormemente la atención. Es algo que pongo para tu juicio, para que en tu análisis que me vayas a hacer puedas incluir estas áreas que a veces a mí me preocupan bastante, igual que otras que si me da tiempo las vamos a abordar en el programa. Y mi invitado es el politólogo Julio Schilling, que magistralmente esta semana hizo un simposio precisamente hablando sobre este problema y yo sé que ha sido exitoso, gracias a Dios, y con la participación también de los panelistas, aparte del público en general. Vamos a ver si un día podemos hacer algo parecido a esto en televisión. Vamos a planearlo. Perfecto. Porque yo creo que valdría la pena. Oye, me encantaría. ¿Verdad? Valdría la pena hacerlo. Vamos a ver cómo podemos hablar con nuestro director para que nos dé el proceso y el tiempo. Bueno, ya tuviste cuál fue el preámbulo del programa y me gustaría que nos empezaras a guiar en ese caminar. Yo solo quiero empezar primero, por supuesto, darte las gracias a ti, al canal WLRN y siempre felicitar a esta sección en español que tanto beneficia no solo a nuestra comunidad, sino por el alcance que tiene por la internet y tantas cosas a través del globo. Y quiero contar que yo ofrecí también quitarme la corbata para estar más relajado, pero me dijiste para estar más en armonía. Exacto, no, déjate. La armonía existe. Así es, déjate la corbata. Bueno, mira, efectivamente, el último programa que hicimos con respecto a la ley Helms-Burton, la ley Libertad, era en cuanto a ver si la administración, ¿qué iba a hacer con el título 3? El título 3 de los 4 títulos es, en mi apreciación, el más importante porque es el que le permite, o sea, el beneficio directo, justicia, permite a los que han sido víctimas de probablemente el saqueo más grande de propiedad comercial estadounidense en la historia, tener acceso a los tribunales norteamericanos, como es relevante de un Estado de Derecho, y demandar a esos que están traficando, que se están beneficiando de la utilidad de propiedad robada que la dictadura castrocomunista, pues en efecto les concedió por medio de una concesión, por medio del privilegio de que lo puedan arrendar, administrar. El lucro que están realizando es con propiedad que fue robada a mano armada. Entonces, al fin, los tribunales estadounidenses van a poder servir de mecanismo para impartir la justicia, para escuchar los casos de esas personas que realmente tienen derecho. Ese es el beneficio directo. El beneficio secundario es que me gustaría también, si pudieras, para ayudar, no para interrumpirte en tu explicación, es quiénes son los que tienen derecho a poder aplicar para ese beneficio. O sea, los cubanos que viven aquí, porque hay un poco de confusión, porque piensan que nada más eran las personas que tenían empresas, y a lo mejor no necesariamente quiere decir así, porque a lo mejor tenían un terreno grande y en ese terreno
pues lo están utilizando para hacer cosas. Correcto, sí. Primero no tiene nada que ver con viviendas. Las viviendas residenciales no están incluidos. Okay. Segundo, son los ciudadanos estadounidenses y los cubanoamericanos naturalizados los que tendrían acceso a eso. O sea, esa gran cantidad que en términos de... Pero una persona que sea residente no tiene derecho a... No tiene derecho. E incluso cubanos de la cual, o sea, que tienen esa gran cantidad de entidades comerciales, porque hay ciertos, hay parámetros que tienen que tener en términos del valor de la demanda para... Pero tiene que ser más de $50,000. Correcto, correcto. Y hay que, mira, hay un poquitico menos de 9,000 reclamaciones, de la cual un poco más de 6,000, un poco menos, mejor dicho, de 6,000, 5,913 están certificadas ya por el gobierno estadounidense para calificar para eso. De esa cantidad, podemos decir que las 30 entidades más grandes. Y eso tiene un costo también, ¿no? Correcto, sí. Vamos a crear todo para ganar. Sí. Pero hay que entender que el 56% de lo que suma, se ha calculado que el valor es de $9,000 millones. Wow. Estamos hablando. El 56% de ese valor son básicamente 30 entidades. Por ejemplo, una de ellas es Office Depot. O sea, Office Depot, que fue fundada en 1986, ¿verdad? Dice, bueno, ¿qué tiene que ver Office Depot con eso? Bueno, en el 2013, Office Depot adquirió Office Max. Office Max, que era su competidor, Office Max tenía muchos intereses con una empresa que se llama Boise Cascade. Boise Cascade hace productos de madera para la construcción. Es una empresa en Idaho, muy grande, muy respetable. Bueno, Boise Cascade tenía intereses en la empresa Cuban Electric, o sea, la compañía eléctrica cubana, que fue confiscada por el castrocomunismo. Entonces, al Office Depot adquirir Office Max, por la relación que Office Max tenía con Boise Cascade, y que Boise Cascade pues tenía intereses grandes con el Cuban Electric Company, pues entonces se convierte en el primer demandante, en el que más se le debe dinero. Entonces, pues Office Depot es muy probable que esté... entonces quiere decir que tiene que haber aquí propietario o de la Cuban Electric Company, que son los que pueden... A la vez que por los intereses de Cuban, de Boise Cascade, es que entonces le da los reclamos. Y ahora mismo... pero tiene que ser personas que fueron propietarias de la Cuban Electric Company. Si no, ¿quién va a reclamar? Porque si una empresa compró o tenía derechos a, digamos, 60% del Cuban Electric Company, sus pérdidas y sus activos, si algún día se recuperan, les pertenecen. Entonces, Boise Cascade pues tenía todo el portfolio de Cuban Electric Company, incluyendo entonces al Boise Cascade unirse con Office Max, cuando entonces Office Max es la que de pronto lo heredó. Cuando Office Depot compra Office Max, entonces así se una cadena. Es una cadena. Entonces, como vemos, es un mecanismo de justicia y de primer orden. Si creemos en el sistema o sea, si creemos en un Estado de Derecho y efectivamente la reacción, y de nuevo es este capítulo y el capítulo 4 que claro, pues entonces prohíbe a personas vinculadas a esas empresas de la alta directriz a entrar a los Estados Unidos, y eso impacta a muchas de estas personas que tienen inversiones, tienen familiares, tienen negocios en los Estados Unidos, pues se les prohibiría entrar en los Estados Unidos. Ese es el capítulo 4. Y quiero hacer un paréntesis, Luis, porque hay que entender, la ley de Helms-Burton de 1996 tiene muchos aspectos parecidos a una ley de 1986 que se llama la Ley Anti-Apartheid Integradora. En otras palabras, la ley de 1986 para ponerle presión al régimen racista de Sudáfrica, pues contenía elementos para castigar a empresarios que estaban, y esto, de nuevo, el caso cubano es aún más dramático porque fue un robo a mano armada. Claro. En aquel caso era para castigar a empresas que estaban haciendo inversiones en Sudáfrica, pero dado los resultados exitosos
que tuvieron con Sudáfrica, pues los que ingeniaron esta ley, la ley Libertad, ley Helms-Burton, sin duda tomaron en cuenta el modelo de la ley anti-apartheid de Sudáfrica. Para entender esto bien, porque lo que quiero es que el televidente pueda entender quiénes son los que en realidad pueden beneficiarse de esta situación. Porque ahora estamos hablando de que son empresas norteamericanas las que tienen esto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tenían tierras en la agricultura, que se las quitaron totalmente y han venido personas de otros países, hasta de Israel han ido a desarrollar en el campo, por ejemplo, de la naranja, los cítricos, otros en la ganadería, esos cubanos que están aquí, porque aquí hay una organización de ganaderos cubanos, esos cubanos que le quitaron toda esa tierra tienen derecho a hacer esa reclamación, y a las compañías, no importa de dónde sean, que estaban usurpando su tierra para ese beneficio, puede reclamársele a ellos en las cortes y obtener el dinero. Correcto. Mira, en ese segundo punto es importante enfatizar. Primero, ya que ya establecimos que tienen que ser ciudadanos naturalizados estadounidenses. Y de nuevo, esto es una parte, esto no quita ni cambia lo que una Cuba libre tiene que implementar. Claro. Y eso es un mecanismo de justicia para todo el saqueo que se le hizo a tantas empresas, entidades comerciales cubanas que no entran en esto por muchas razones. Entonces, casos donde no encajan por medio del título 3 de la ley Helms-Burton, o porque no son ciudadanos, o porque no hay una empresa extranjera que está utilizando directamente lo que se robó, pues tendrán que esperar en el Cuba libre que el Estado cubano democrático, por medio de un Estado de Derecho, se tenga el mecanismo. Pero si es una propiedad comercial que no está vinculada, ahora fue el régimen hizo un hotel, hizo un restaurante, correcto, y que no tiene nada que ver con un antiguo dueño por una empresa extranjera, bueno, ese no está sujeto, tiene que ser una propiedad preexistente de la cual el régimen confiscó y que después se lo dio a un tercero para que lo administre. Muchas de estas empresas, el capitalismo de Estado castrista lo está manejando, pero bueno, esos no tienen, o sea, el demandarlo en un tribunal norteamericano, ellos no tienen activos en los Estados Unidos, pero las empresas extranjeras que lo están haciendo sí. Entonces, usar tu ejemplo de la industria cítrica, si esa tierra era un negocio establecido que le pertenecía a un dueño, a José Pérez, correcto, que es ciudadano, y hay una empresa extranjera que está utilizando eso, pues sí tiene acceso. En otras palabras, sí tendría acceso. Derecho a reclamación. Derecho a reclamación, y sería buscar los activos que pudiera tener esa otra empresa. Entonces, tiene... Aunque no sea ciudadano americano. O tiene que ser ciudadano. Tiene que ser ciudadano americano. Después puede haber nacido en Cuba, no es ciudadano, pues, tiene que haber nacido puede haber nacido en Cuba, pero tiene que haber para haberse naturalizado. Y de hecho hay muchos cubanoamericanos que están, o sea, los dueños de los muelles y una serie de instituciones que tienen el derecho válido y legítimo a resistir y rechazar ese robo en masa que ocurrió. Y es realmente... Y en el caso de que las personas ya hayan fallecido, quiere decir los que herederos, los herederos tienen el derecho. Correcto. Y muchas de estas reclamaciones, o sea, un poco menos de 6.000 que han sido certificadas, porque de nuevo hay 8.900 y pico, pero no todas han sido certificadas. Sí, sus herederos, intereses comerciales, el caso de Office Depot, que o sea, que ya los herederos es una empresa, o sea, son los accionistas de Office Depot que tienen derecho porque por medio de la inversión que tienen en Office Depot tienen el derecho a recuperar esa inversión robada que ellos adquirieron, pues entonces adquieren también el derecho a recibir. O sea, que es una cuestión engarrosa, pero es una vergüenza. Es una vergüenza que ver cómo democracias en el mundo toman medidas. La Unión Europea, meses después que se firmó la ley Libertad, la ley Helms-Burton, pues puso una ley que le llamaron el Estatuto del Bloqueo, para básicamente respaldar a esos inversionistas, buscar el mecanismo donde esos inversionistas van a tener una representación
gubernamental. O sea, que el Estado de esos países está dispuesto a ir al bate por ellos. Quiere decir que están defendiendo el robo. Están defendiendo el bolsillo de ellos, no importarle de la manera en que obtienen ese beneficio. Y eso es obsceno. El saqueo, nada. Eso es obsceno. Totalmente. Luis, porque como una democracia, que esto lo haga una dictadura, que lo haga China, que lo haga Corea del Norte, lo podemos entender, pero que una democracia lo esté haciendo, que España, que Gran Bretaña, que Canadá, que son democracias, que se dicen defender derechos humanos, derechos laborables, porque estas empresas explotan, entran en contrataciones que violan condiciones elementales, o sea, de precisamente organismos, convenios internacionales de trabajo. Es una vergüenza que las democracias del mundo estén tomando este activismo y que no les importe un bledo en la explotación que hemos estado viendo, en la violación crasa de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Ante esta barbarie, estas democracias están defendiendo los intereses comerciales de empresarios que sabían en lo que estaba entrando. O sea, no era ningún secreto que determinado hotel fue robado, fue confiscado sin indemnización. Entonces, si tú vas a entrar en una operación pirata, a piratear algo, bueno, piensa que tu lucro es de llevártelo y salir y a todo riesgo. Pero no, van a tener el respaldo supuestamente, porque estas cosas, y veremos la voluntad que hasta ahora la administración de Donald Trump parece firme y ha dicho que no va a haber retroceso, porque hay las sanciones que está aplicando aparte correcto. Y el lenguaje, y es muy estimulante ver cómo el lenguaje lo estamos viendo también, por ejemplo, contra la dictadura de los ayatolás en Irán, con respecto a no tolerar que se esté violando sanciones que están diseñadas para castigar económicamente, y en el caso de la ley Helms-Burton va un paso aún más, porque si no hubieran robado nada, así todo queda justificada, porque es un mecanismo y siempre ha sido los embargos y las sanciones económicas con el fin de producir un cambio de régimen. Las razones sobran más allá de la participación de Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. La subversión del castrocomunismo a través de todo el continente, desde el 1 de enero está vigente. El vínculo que tienen con el narcotráfico es bien conocido, la relación que tienen con estados terroristas como las FARC. No hay país en América Latina que el terrorismo no haya tenido una relación, un vínculo de Cuba como base de entrenamiento, de apoyo logístico, lavado de dinero. Todo esto, las razones sobran para que tomaran un paso. Si estamos viendo la catástrofe en América Latina, provocada por Cuba, porque es la cabeza que está en Venezuela, que ya no solamente es el pueblo venezolano, que de verdad yo no sé cómo sigue todavía en pie de lucha, porque está despauperado, destruyéndose día a día. Es algo abominable, de verdad, de ver que se está tratando de buscar alternativas cuando ese pueblo se sigue muriendo y muriendo. Y que Cuba es la responsable, y que todos estos países, y voy a incluir en América Latina también, por supuesto, vamos a incluirlo, no olvidar ni nada más que hablar de Europa, sino en América Latina, hagan un caso mutis a esta situación. Yo no sé cómo interpretarlo, por eso es que yo creo que hay que hacer programas para ayudar a las personas. Esto tiene un vínculo con otros programas que hemos hecho sobre la fragilidad de la democracia, y cuando la democracia se divorcia de una moralidad, de una conducta ética, pues entonces cae ya en simplemente ser una licencia para cometer cualquier atrocidad. Porque si tú no vas a defender un Estado de Derecho, o sea, si una de las cosas emblemáticas de una democracia es un Estado de Derecho, tiene que haber el respeto por la ley. Entonces el robo, para ni siquiera tocar, o sea, podemos poner al lado lo que considero que es la más importante, sino es toda la violación de derechos elementales. Pero basado en el robo en masa, en ese saqueo descarado, ¿cómo es que las democracias europeas y de América Latina van a defender basado en el mezquino interés comercial de algunas cuantas empresas? El daño que eso le hace a la democracia no tiene forma de medirlo. Y esa es otra de las preocupaciones que yo tengo.
que esto se quede nada más en el aspecto económico, mercantilista, donde las personas van a recuperar lo que les robaron. Pero ¿cómo le devolvemos al pueblo de Cuba que le robaron la libertad? Bueno, ¿Cómo? ¿Esto qué provoca para que eso cambie? Porque también yo creo que hay que hablar claro y tajante para que las personas entiendan qué impacto va a tener. Luis, tú has tocado lo más importante. Mira, hay ciertas personas y hay movimientos que están pues buscando, están pronunciándose en contra de estas medidas. Y el régimen es el primero que está diciendo, mira, aquí están los apagones, todo esto es... O sea que de pronto, desde que se anunció esto, entonces viene el debacle. Mira, primero hay que entender, el régimen habla y dice, porque las figuras cambian, que hay entre 3 millones, 4 millones, llegando a 5 millones de personas en el mercado laboral que están en una edad que pueden trabajar. ¿Sabe? De acuerdo a las propias figuras del régimen, 100.000 personas trabajan en el sector de la industria hotelera, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son las empresas cubanas que están involucradas en eso? Son todas extensiones del aparato militar y de inteligencia. De manera de que esto no tiene nada que ver porque el pueblo cubano no se beneficia por el turismo, no se beneficia por los extranjeros que visitan a Cuba. Desde los años 90 lo van haciendo. Y olvídate de que promueve la democracia y la libertad, olvídate de eso. En el término material, si la clave para el éxito era el turismo y abrirse ese contacto de pueblo a pueblo, como que se habló de que la clase empresarial, bueno, pues entonces desde los años 90 hubiéramos visto ya un cambio impresionante de las condiciones económicas y no lo hemos visto porque el turismo ni promueve libertad y la riqueza que promueve más bien son a los que la están manejando y eso es el Estado dictatorial cubano y que se beneficien determinados negocios con un paladar. Bueno, esos empresarios son igual que los empresarios chinos que están totalmente plegados al poder político para que les dejen y les den la concesión de tener su pequeño espacio para dar apoyo a esa industria de hoteles y hostelería. Esto no tiene nada que ver con realmente impactar. Lo que pasa es que el régimen castrista aquí lo que está pensando es en la supervivencia. Ellos estaban contando con más de 2.500 millones de dólares de inversiones que nunca han llegado. Cuando el antiguo presidente Obama pues estableció las relaciones. Entonces, pues ahora, si antes tuvieron problemas, ahora, pues sin lugar a dudas se le complicó. Hasta un cantante creo que Tim McGraw, cantante country norteamericano muy conocido, canceló su concierto que iba a cantar el 20 y pico de mayo con bandas, orquestas oficialistas. En Cuba canceló porque dijo, bueno, el momento no parece estar oportuno para ir a Cuba. Y ese es el mensaje, y lo vimos en Sudáfrica, y eso es la gran preocupación. Por eso el canciller de Relaciones Exteriores de la dictadura cubana está por ahí llorisqueando y diciendo que esto es el fin del mundo para los cubanos, cuando no tiene nada que ver porque los medios de producción siguen estando mayoritariamente en manos del Estado y todas sus operaciones. Lo que pasa es que, claro, perdieron el tema del neoesclavismo de los médicos. Hay una serie de cosas que se le han caído. El petróleo venezolano se le ha caído. O sea que tienen una serie de cosas y esto sin duda le presta un golpe a sus propósitos, pero el pueblo de Cuba no es el que se va hay otros gobiernos que están asegurando que el problema del petróleo va a seguir llegando a Cuba, pero lo que yo quiero es, bueno, estamos viendo miles de personas, es que entiendan qué impacto va a tener esto para la libertad en Cuba, qué impacto va a tener esto para cambiar ese régimen que le va a dar tranquilidad a la América Latina, que no va a seguir inmiscuyéndose en la política interna de tus países en América Latina. ¿Qué impacto va a tener en ese cambio? ¿Va a tener alguno o va a ser un proceso que te va a ir apretando económicamente y que eso se puede dilatar? ¿Qué tiempo? Esa es la pregunta, porque el pueblo ya no aguanta más. Mira, la gran variable es que la voluntad de la administración norteamericana actual mantenga el curso
y no se detenga como lo hicieron otras administraciones ante estas amenazas de los intereses comerciales de la democracia. Si sigue su curso, le va a negar enormes recursos y recursos potenciales que necesita. Dictaduras de todo tipo, pero muy particular. La dominación total necesita recursos. Al negarse los recursos, ¿cómo va a impedir que China siga ayudando a todos estos países y económicamente? ¿Cómo va a ver que Rusia siga ayudando a todos estos países en todos los aspectos, aunque tenga los problemas internos? Porque es un mecanismo para beneficio político de estas naciones. Correcto, y lo vamos a ver, y sin duda China, por medio de su capacidad económica, lo va a seguir arrendando terreno para el espionaje. Pero los chinos entendieron, claro, que la clave para la supervivencia, que tristemente lo han podido llevar muy exitosamente, ha sido que esa modificación económica tenía que producir lucro. Si no produce lucro, no se van a poder sostener. Entonces, ellos vieron el ejemplo de la Unión Soviética, que en ese sentido el castrocomunismo ayudó a quebrar. Entonces, ellos estarían dispuestos a ayudar, pero ayudar hasta un límite y siempre y cuando le traiga beneficio. El robo de información que Cuba comunista le puede facilitar, determinados servicios en el terreno de inteligencia, la logística, sin duda, pero eso tiene un límite. El costo para mantener lo que hay en Cuba es muy elevado. Por mucho que den los chinos no van a entrar en la pérdida, porque ellos tienen su propia necesidad de supervivencia, son demasiados chinos y requieren determinada ajuste de cuentas económicos para poder seguirse sosteniendo. Ojalá tengas la razón en lo que me estás diciendo, pero Estados Unidos va a estar dispuesto a tomar medidas drásticas con China por Cuba. No, perdón, eso es un cuestión más que yo tengo en mi mente. No, yo estoy de acuerdo. No creo que lo va a hacer. Y que China, teniendo la oportunidad de estar frente a los Estados Unidos y tener ahí un portaavión que es la isla de Cuba, para poder saber todo lo que está pasando en Estados Unidos y en cierto momento poder estar cerca de él, yo creo que estaría dispuesto a gastarse el dinero que fuere para no perder esa oportunidad. Eso me preocupa a mí. Pero ese punto que tú tocas, Luis, es vital. Yo creo que la administración tiene clara que la presencia de Rusia ya en Venezuela, de Irán ya. Es una de las razones por la cual ellos están entrando en esto y tomando estas medidas. Vamos a tener que hacer ese simposio y ver cómo podemos tener hasta un poco de público para que pueda participar aquí. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti. A ustedes los espero el próximo domingo, por supuesto, a esta misma hora en otro programa de Foro 17.